Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos a la reflexión número 144 y el título de la reflexión de hoy es Dios es todo misericordia y gracia. Las lecturas las encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulos 21 y 22, el Salmo 143 y el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos del 13 al 25. Les comparto antes de empezar que cuando empecé a hacer esta reflexión, alguien me escribió y durante la conversación recordé este título, que Dios es todo misericordia y gracia, y era para que yo extendiera esa misericordia y gracia hacia esa persona, porque Lina Marcela en otro tiempo habría reaccionado de manera distinta, pero yo debo ser coherente con lo que el Señor me está mostrando en su palabra, que si tú no sientes que la palabra está tocando tu interior y está transformando tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de ser, simplemente estás leyendo un libro, cualquier libro, pero no estás permitiendo que el Espíritu Santo te transforme desde dentro. Cuando empezamos a leer, esa palabra empieza a ser viva, porque tenemos un Dios vivo que está dentro de nosotros, porque nosotros somos ese templo. Y también les quiero compartir que este fin de semana no estuve en casa y llegué el lunes, día y medio, de 4 de la tarde del domingo a 7 de la noche del lunes. Y cuando regresaba no encontré las llaves de la casa y yo dije, ay, las boté. Fui de una amiga a traer el duplicado. Cuando llegué, oh sorpresa, las llaves estaban pegadas en la puerta. No faltaba absolutamente nada en mi casa. Yo sé que Dios sabe qué hija tiene. Yo soy despistada. En muchas ocasiones me pasan cosas así. Y no es que lo haga de aposta. A veces, no sé, tengo que seguir trabajando en eso. Pero solamente tengo gratitud hacia Dios que me cuidó. Y yo sé que a ustedes también. Si uno le pide a Dios que lo guarde, Él lo guarda. Vemos que en la palabra de hoy se nos revela a un Dios justo, santo y poderoso, pero también profundamente misericordioso y lleno de gracia. A través de la vida de David, del Salmo y las acciones de Jesús, descubrimos que aún en medio del pecado, la persecución y la fragilidad humana, Dios sigue extendiendo su mano para salvar, restaurar y transformar el corazón. Mira que no hay ningún requisito para llegar a Dios. Solamente creer en Cristo Jesús y lo que Él hizo y empezar a recibir esa gracia, ponerlo en el centro de tu vida y que Él te hable porque Él está dentro de ti. Nosotros somos ese nuevo templo. ¿Para qué? Para podernos comunicar con Él. Nunca lo perdemos. Él está siempre presente, en todo lado, donde tú vayas, Él está contigo. Y segunda de Samuel del 21 al 22 marca el cierre de las crónicas del rey David. Capítulo 21 narra cómo David busca a Dios para detener una hambruna provocada por la masacre del rey Saúl a los gabaonitas. Y el capítulo 22 es un poema donde David agradece a Dios por librarlo de todos sus enemigos. Y este poema es también el Salmo 18. Y este salmo a mí me ha sacado lágrimas porque así como el salmista, esa fue mi historia. Segunda de Samuel 21. Venganza de los gabaonitas. En los tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor y el Señor le respondió: el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia porque asesinaron a los gabaonitas. David llamó a los gabaonitas y habló con ellos. Los gabaonitas no eran israelitas, sino un grupo que aún quedaba de los amorreos con quienes los israelitas habían hecho un juramento y a quienes Saúl, en su celo por la gente de Israel y de Judá, había tratado de exterminar. O sea, David quiso hacer un genocidio borrando a los gabaonitas, ignorando que el pueblo de Israel había hecho un trato con ellos delante de Dios. Eso era sagrado. David les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes?
¿Cómo puedo reparar el daño que se les hizo para que bendigan al pueblo del Señor? Los gabaonitas le respondieron: no es cuestión de dinero lo que tenemos pendientes con Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie en Israel. David les dijo: díganme entonces qué quieren que haga por ustedes. Y ellos contestaron: del hombre que quiso destruirnos e hizo planes para eliminarnos y para que no permaneciéramos en todo el territorio de Israel, queremos que se nos entreguen 7 de sus descendientes, y nosotros los colgaremos ante el Señor en Gibea de Saúl, el escogido del Señor. El rey aceptó entregárselos, aunque se compadeció de Mefibosé, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, por el sagrado juramento que se habían hecho él y Jonatán. Sin embargo, apresó a los 2 hijos de Rispa, hija de Aiá, había tenido con Saúl, y que se llamaban Armoni y Mefibosé, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, tuvo con Adriel, hijo de Barzillai de Meloa, y se los entregó a los de Gabaón, los cuales los ahorcaron en el monte delante del Señor. Así murieron juntos los 7 en los primeros días de la cosecha de la cebada. Entonces Rispa, la hija de Aiá, se vistió con ropas ásperas en señal de luto y se tendió sobre una peña. Allí se quedó desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta que llegaron las lluvias, sin dejar que los pájaros se acercaran a los cadáveres durante el día, ni los animales salvajes durante la noche. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue y recogió los restos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en posesión de los habitantes de Jades de Galad. Estos los habían robado de la plaza de Bet-San, donde los filisteos los colgaron el día que derrotaron a Saúl en Gilboa. Luego ordenó David que trasladaran los restos de Saúl y de Jonatán, y que recogieran los restos de los ahorcados, y enterraron los restos de Saúl y de Jonatán en el sepulcro de Quis, el padre de Saúl, en Selá, en el territorio de Benjamín. Todo se hizo como el rey lo había ordenado, y después de esto Dios atendió las súplicas en favor de el país. Abisai salva la vida de David. Los filisteos declararon de nuevo la guerra a Israel. Entonces David y sus oficiales salieron a luchar contra ellos. David se cansó demasiado y un gigante llamado Isbi-Benob trató de matarlo. Su lanza pesaba más de 30 kilos y al cinto llevaba una espada nueva. Pero Abisai, el hijo de Zeruía, fue en ayuda de David y atacó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le hicieron prometer que ya no saldría más a la guerra con ellos, para que no se apagara la lámpara de Israel. Peleas contra gigantes. Después hubo en Gob otra batalla contra los filisteos. En aquella ocasión Sebecai el Husita mató a Asaf, que era descendiente de los gigantes. Y en otra batalla que hubo contra los filisteos también en Gob, el Anán, hijo de Jair de Belén, mató a Goliat el de Gat, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. En Gat hubo otra batalla. Había allí un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Era también descendiente de los gigantes, pero desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Sima, el hermano de David. Estos 4 gigantes eran descendientes de Refaj, el de Gad, pero cayeron a manos de David y sus oficiales. Segundo de Samuel, capítulo 22. Canto de victoria de David. David entonó este canto al Señor cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: Tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi salvador. Todo eso repitámosle, que Dios es eso. Mira que nosotros necesitamos decirle al alma todas estas cosas, porque en Dios encontramos esa protección. Me salvaste de la violencia. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Recordemos que David hablaba porque Dios no habitaba dentro, el Espíritu venía en ese entonces
pero ahora el Espíritu habita dentro de nosotros, o sea que siempre escucha nuestro clamor y nos salva. Es cuestión de aquietar el alma para poder discernir con claridad lo que Él está hablando, porque Dios nunca deja de hablar. Pues la muerte me enredó en sus olas. Sentí miedo ante el torrente destructor. Eso es lo que me pasó a mí. La muerte me envolvió en sus lazos. Me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Hubo entonces un fuerte temblor de tierra. Temblaron las bases del cielo. Fueron sacudidas por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo y de su boca un fuego destructor. Por la boca lanzaba carbones encendidos. Descorrió la cortina del cielo y descendió. Debajo de sus pies había grandes nubarrones. Montó en un ser alado y voló. Se le veía sobre las alas del viento. Tomó como tienda de campaña la densa oscuridad que le rodeaba y los nubarrones cargados de agua. Un fulgor relampagueante salió de su presencia. Llovieron carbones encendidos. El Señor, el Altísimo, hizo oír su voz de trueno desde el cielo y lanzó sus flechas, sus relámpagos, y a mis enemigos hizo huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto, la base del mundo quedaron a la vista, por la voz amenazante del Señor, por lo fuerte que sopló, por el fuerte soplo que lanzó. Dios me tendió la mano desde lo alto, y su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de enemigos poderosos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta, pues yo he seguido el camino del Señor, jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presentes todos sus decretos, jamás me he desviado de sus leyes. Me he conducido ante Él sin tacha alguna, me he alejado de la maldad. El Señor me ha recompensado por mi limpia conducta en su presencia. Tú, Señor, eres fiel con el que es fiel, irreprochable con el que es irreprochable, sincero con el que es sincero, pero sagaz con el que es astuto. Tú salvas a los humildes, pero te fijas en los orgullosos y los humillas. Tú, Señor, eres mi luz. Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo y pasaré sobre el muro de sus ciudades. El camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. ¿Quién es Dios? Fuera del Señor. ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es mi refugio poderoso, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como un ciervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas, tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino, mis pies no se han resbalado. Perseguí a mis enemigos, los destruí y solo volví después de exterminarlos. Los exterminé, los hice pedazos, ya no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. Tú me diste fuerza en la batalla, hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí y delante de mí huyeran mis enemigos. Así pude destruir a los que me odiaban. Pedían ayuda y nadie los ayudó, llamaban al Señor y no les contestó. Los deshice como al polvo del suelo, los pisoteé como a barro de las calles. Me libraste de las luchas de mi pueblo, me mantuviste como jefe de las naciones. Me sirve gente que yo no conocía. En cuanto me oyen me obedecen, gente extranjera me halagan, gente extranjera se acobarda y salen temblando de sus refugios. Viva el Señor, bendito sea mi protector, sea enaltecido, que me salva y me protege. Él es el Dios que me ha vengado, el que me ha sometido los pueblos. Él me libra de mis enemigos, de los rebeldes que se alzaron contra mí. Tú, Señor, me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabo entre las naciones y canto himnos a tu nombre. Concedes grandes victorias al rey que has escogido. Siempre tratas con amor a David y a su descendencia. Y vemos que por esa descendencia de David, Dios nos trata con amor a todos. Y Él nos libra de esos enemigos que primero son los enemigos internos, esas oscuridades mismas que nos hacen vivir en rebeldía y buscar la oscuridad y no dejarnos guiar por la luz. Clama porque Él te escucha, acepta
ese regalo de Dios y permite que Él se entrone, porque hoy somos ese templo. Cuando Cristo murió en la cruz, era para eso, para que el Espíritu morara en cada uno de nosotros. Nosotros fuéramos ese templo vivo. Y el Salmo 143 es el clamor de un alma sedienta de Dios. David reconoce humildemente que ante ti nadie es inocente. Aquí encontramos una gran verdad espiritual. No somos salvados por nuestros méritos, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Por eso es que tú debes extender gracia y misericordia. Mira que así como Dios le dijo a Oseas que fuera a buscar a Gomer, su esposa prostituta, se había casado con ella, pero decidió volver a prostituirse. Y le dijo, ven, no importa que esté fornicando en ese momento, tómala, trátala como a una princesa. Esa es la gracia y la misericordia de nuestro amado Dios. Tú le das esa misma gracia y misericordia a quienes te rodean. Yo tuve la oportunidad de hacerlo y aún me vuela la cabeza, pero es lo que Dios ha hecho por mí. Y vemos que en este salmo David no se presenta delante de Dios fingiendo que es perfecto. Él se muestra débil, vulnerable, necesitado y dependiente de Dios. Y es ahí cuando se encuentra la gracia. Pero si tú vas en arrogancia que tú todo lo puedes, la gracia no puede entrar porque tú estás lleno de ti mismo. Por eso hay que acercarse a Dios cuando más lo necesitamos, así no nos sintamos dignos. Pero si tu corazón es sincero y tú quieres cambiar, Él te recibe. Báñate con la sangre preciosa del Cordero, porque esa sangre es la que nos limpia y la que nos da libre acceso al Padre. Libre, no importa lo que hayas hecho, te recibe. Él te abraza. Leamos, en ti he puesto mi confianza. Salmo de David. Señor, escucha mi oración, pon atención a mi súplica. Respóndeme, pues tú eres justo y fiel. No llames a cuentas a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Mis enemigos me persiguen, me han aplastado contra el suelo, me obligan a vivir en la oscuridad como los que han muerto hace tiempo. Me encuentro totalmente deprimido, turbado tengo el corazón. Me acuerdo de tiempos anteriores y pienso en todo lo que has hecho. Hacia ti tiendo las manos, sediento de ti cual tierra seca. Señor, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda, porque entonces seré como los muertos. Por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Por tu nombre, Señor, hazme vivir, porque eres justo. Sácame de la angustia, porque eres fiel. Destruye a mis enemigos. Destruye a todos mis enemigos, pues yo soy tu siervo. Vemos que el salmista le pide a Dios esa ayuda. Le pide a Él que lo escuche y que lo saque de vivir en la oscuridad, que le responda, que ese sea el clamor de nosotros, que nuestra confianza esté puesta en Dios, que eso que hoy tú ves imposible, solo es posible en Él. Y a veces Dios permite que estés en esa situación para que tú puedas decir, eso solamente lo pudo haber hecho Dios, pero no es en tu tiempo, es en el tiempo perfecto de Dios, y yo sé que lo veremos, porque Dios es fiel y Él cuando te deja ver una promesa no te la va a quitar. Está en el proceso para que la puedas recibir. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 2 del versos 15 al 25, nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe.
Nos recuerda que nosotros mismos somos ese templo del Espíritu Santo, que Dios no busca ritos vacíos, sino una relación sincera, limpia de intereses y centrada en la entrega a Él. Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros, contigo y conmigo. Él quiere que nosotros vivamos Hechos 29. Si tú sabes, si ves en la Biblia, ahí está el 28, porque precisamente como es un Dios vivo, cada uno debe vivir una manifestación del Dios cada día. Que Él nos guíe, que Él nos hable, que Él nos conduzca. Él pondrá deseos dentro de nosotros para que hagamos las cosas. Nos dará paz, nos dará intranquilidad cuando las cosas no deben ser. Y el discernimiento, pues tú lo sabes. Si es para hacer el bien, pues no hay inconveniente, pero si para hacer algo tienes que dañar y pasar por encima de otros, pues obviamente eso no es. Entonces vamos a leer. Jesús purifica el templo, o sea, Jesús quiere purificarte a ti, a mí, porque somos templos de un Dios que vive. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó todas unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de las escrituras que dicen: me consumirá el celo por su casa. Los judíos preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Vemos que si nosotros somos el templo, Jesús quiere venir a sacar todo lo que profana este templo. Permítele la entrada a las profundidades de tu ser. ¿Cómo? Hablando. Cuando tú hablas, tú estás permitiendo que el Espíritu escudriñe todo dentro de ti. Cuando tú le vas diciendo, Él te va mostrando las razones de cada cosa, de por qué tú actúas así. Te va a hacer pensar, te va a hacer recordar algo que te va a dar la respuesta. Pero Él quiere que nuestro templo sea santo y puro, porque Él es santo y puro y quiere habitar en un lugar así. Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Destruimos el cuerpo de Jesús en una cruz, pero al 3er día resucitó, lleno de gloria y de majestad, porque Él iba a ser ese templo. Ya lo era, pero nos estaba regalando que nosotros fuéramos templos del Espíritu Santo, porque Jesús, siendo hombre, se dio cuenta que no podíamos sin el Espíritu, y era tanto su amor que no le importó dar su vida para que tú y yo podamos vivir de manera abundante. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho. Creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Vemos la importancia de recordar que somos ese templo y que la presencia de Dios va con nosotros a todos los lugares. Por eso, si tú estás pecando, si tú estás haciendo cosas que te alejan de Dios, y puedes engañarnos a todos, te puedes engañar hasta a ti mismo, pero el Espíritu que está dentro de ti sabe y conoce y te ve. No nos engañemos, que Dios nos ve en todos los lugares donde estemos.
y Él conoce la intención de nuestro corazón. Jesús conoce a todos, mira que aquí lo dice. Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él al ver las señales milagrosas que hacían, pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues Él mismo conocía el corazón del hombre. Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Él sabe qué puede esperar de ti, qué puede esperar de mí, pero como lo sabe, quiere transformar aquello que no va conforme al corazón de Dios, que es un corazón de amor, de misericordia y de entrega. ¿Qué pierdes abriéndole la puerta de tu corazón a Dios? No vas a perder nada, vas a ganar mucho. Vas a ganar porque cuando la luz entra, tu vida es transformada y esa gracia y misericordia llega a las profundidades y tú vas siendo cambiado de manera automática, diría yo. Cuando tú te abandonas en Dios, cuando tú crees de verdad que es solo por su gracia, tú vas a ver ese cambio en tu vida. Sé que es difícil porque estamos acostumbrados a que tenemos que hacer, pero la gracia es inmerecida, es un regalo que recibimos y entre más te ocupes tú de tus asuntos, Dios menos trabaja. Si tú no te ocupas, Él trabaja por ti. Tú todo lo tienes que hacer. Lo más importante que hizo María, estar a los pies de Dios y trabajar para el sustento, pero todas tus preocupaciones, todas tus angustias, ponlas en Dios. Y hoy el Señor invita de manera clara que le abramos la puerta de nuestro templo. ¿Cuáles son esas áreas que necesitan ser purificadas? ¿Cuáles son esas heridas que deben ser sanadas? ¿Y cuáles son esas cadenas que deben romperse? No permitas que el miedo y que la angustia te impidan que Jesús actúe en tu interior. Claro, desacomodarnos duele, nos va a costar, pero después se siente una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como he dicho en algunas ocasiones, esa paz solamente el que la tiene es que la goza, como el carnaval de Barranquilla. Porque cuando Dios limpia el corazón, no destruye, Él restaura y transforma toda la basura que había en un hermoso jardín. Cuando Dios te corrige, no te está rechazando, te está salvando y te está liberando. Porque cuando Dios nos corrige es porque hay un comportamiento que nos está esclavizando. Y cuando nos confronta, en realidad Dios está obrando para conducirnos a esa vida plena y próspera. Que hoy podamos repetir con confianza esas palabras mismas del salmista: Señor, en ti he puesto mi confianza, porque nuestro Dios sigue siendo toda misericordia y toda gracia. Vibramos en el nombre poderoso del Señor Jesús y le agradecemos por esa gracia inmerecida que derramó en la cruz. Agradecemos por cada gota de la sangre de Jesús que nos limpió, que nos blanqueó, que nos transformó. Agradecemos por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, porque tu presencia siempre va con nosotros. Bendito, alabado y adorado seas, porque tú nos conduces todos los días por el camino que nos regresa hacia ti. Amén. Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno.